El aire en la frontera era denso, cargado de humedad y polvo. En las noches, un silencio espectral envolvía los caminos desolados que serpenteaban entre montañas y desiertos. Aquella región, olvidada por la ley y la justicia, estaba gobernada por un solo poder, los cárteles. En ese mundo donde la vida tenía poco valor y el terror se respiraba, circulaba una leyenda que todos conocían pero que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Se trataba de Julio el Diablo Hernández, un sicario cuya crueldad era conocida en ambos lados de la frontera. Pero había algo más, algo oscuro y macabro, que lo diferenciaba de los demás asesinos. Julio no era un sicario común. Mientras otros ejecutaban por órdenes, él lo hacía por devoción. En su mente distorsionada, había encontrado a un dios, Satanás. Y su dios no solo pedía sacrificios, exigía algo más. El diablo creía fervientemente que, para cumplir con su mandato, debía consumir a sus víctimas. Así me hago más fuerte, solía decir para sí mismo mientras se preparaba para sus macabros rituales. Su poder, según él, provenía de la carne y la sangre de aquellos a quienes mataba. No siempre fue así. Julio comenzó su carrera como cualquier otro sicario, llevando a cabo ejecuciones por dinero, miedo o simplemente por la reputación que esto le brindaba. Era uno de los mejores, preciso y silencioso, lo que lo hizo ganar rápidamente el respeto de sus superiores. Pero en algún punto, algo dentro de él se quebró. Fue durante un trabajo rutinario en un pueblo cercano a la frontera. La misión era simple: matar a un traidor que había vendido información a una organización rival. Julio había cumplido la orden sin pestañear. Entró en la casa, encontró al hombre y lo mató de un solo disparo en la cabeza. Sin embargo, mientras limpiaba el lugar, algo lo detuvo. Allí, en el rincón oscuro de la sala, vio una imagen extraña, una pintura antigua de lo que parecía ser un demonio, una figura envuelta en fuego con ojos huecos que parecían observarlo directamente. Aquella imagen se le quedó grabada. Desde ese día, comenzó a tener sueños perturbadores. Cada noche, en sus pesadillas, el demonio de la pintura lo llamaba. «Ven a mí», le susurraba. «Te haré invencible». Al principio, Julio lo ignoró, pero las imágenes se volvieron más intensas hasta que una noche despertó con un hambre voraz, no de comida, sino de algo más, algo que no podía explicar. La transición de Julio hacia lo que más tarde sería conocido como el caníbal de la frontera comenzó con un trabajo que lo marcó para siempre. Le habían encargado eliminar a una familia entera: el padre, una figura importante dentro de un cártel rival, la madre y 2 hijos pequeños. Julio, acostumbrado a la violencia, no dudó en aceptar la orden. La ejecución fue rápida, limpia y brutal, como siempre lo hacía. Pero cuando terminó, algo en su interior lo empujó a quedarse más tiempo de lo normal. El mismo demonio que había visto en sus sueños le hablaba en ese momento, lo guiaba. «La carne te dará poder», decía una voz que retumbaba en su cabeza, distorsionada y profunda. Y sin pensarlo 2 veces, Julio tomó un cuchillo de la cocina de la casa. Se acercó al cuerpo del padre, que aún yacía caliente en el suelo. Temblando, pero guiado por una fuerza extraña y oscura, cortó un pedazo de carne del muslo del hombre y lo llevó a su boca. El primer bocado fue amargo y frío, pero algo dentro de él despertó. Sentía una energía recorrer su cuerpo, una fuerza que nunca antes había experimentado. Y entonces, lo supo, su Dios lo había elegido. A partir de ese momento, ya no solo mataría por dinero o poder, mataría para alimentarse. Con el tiempo, las historias sobre Julio comenzaron a circular en la región. Nadie lo llamaba por su nombre real, ahora era el diablo. Se decía que los cuerpos de sus víctimas eran encontrados mutilados, algunos parcialmente devorados. Sin embargo, a pesar del horror que esto generaba, nadie se atrevía a enfrentarlo. En el mundo del narco, la brutalidad era moneda corriente, pero lo que Julio hacía iba más allá. No solo mataba, desafiaba la misma esencia de la humanidad. Los rumores sobre su canibalismo crecían, pero nadie tenía pruebas suficientes para confirmarlo. Las desapariciones se incrementaron y el miedo se apoderó de la frontera. Nadie estaba a salvo. Campesinos, familias,
miembros de cárteles rivales e incluso aquellos dentro de su propia organización desaparecían sin dejar rastro. Pero los cuerpos que sí eran encontrados siempre tenían algo en común, les faltaban partes y esas partes eran devoradas con una precisión macabra. Los pocos sobrevivientes que lograban escapar, personas que habían visto de cerca las atrocidades de Julio, decían que su rostro cambiaba mientras devoraba a sus víctimas. Sus ojos se volvían vidriosos y su piel adquiría un tono cenizo, como si en esos momentos no fuera humano, sino algo mucho peor. La brutalidad de Julio no pasó desapercibida, y con el tiempo, incluso su propio cártel comenzó a dudar de él. Los capos veían su comportamiento cada vez más errático y desconfiaban de sus rituales macabros. Si bien lo consideraban valioso por su habilidad para sembrar el terror, sabían que su creciente obsesión lo volvía impredecible y peligroso. Finalmente, el jefe del cártel, un hombre conocido como el Coyote, decidió que era hora de deshacerse de Julio. Le tendieron una trampa. Le dieron una misión simple: eliminar a un informante que estaba colaborando con la DEA. Sin embargo, lo que Julio no sabía era que el lugar donde debía realizar el trabajo estaba rodeado por sicarios del propio cártel, dispuestos a acabar con él una vez que terminara el trabajo. La casa estaba vacía, excepto por el cuerpo del informante, atado a una silla en medio de la sala. Julio, completamente poseído por su demonio interno, no perdió tiempo. Sacó su cuchillo, dispuesto a llevar a cabo otro de sus rituales, cuando de repente escuchó el clic de una pistola. Antes de poder reaccionar, las puertas y ventanas se abrieron de golpe y un grupo de hombres armados lo rodeó. El primer disparo lo alcanzó en el brazo, pero Julio no cayó. Una rabia inhumana lo consumía. Con una fuerza descomunal, se abalanzó sobre uno de los sicarios más cercanos, hundiendo su cuchillo en su cuello. Mientras el hombre caía al suelo, Julio arrancó un pedazo de carne de su rostro y lo devoró frente a los otros sicarios, quienes, aterrorizados, dispararon sin cesar. Las balas atravesaron su cuerpo, pero él no dejaba de moverse. Gritaba palabras ininteligibles, invocando a su Dios, pidiendo más poder. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Julio cayó al suelo, bañado en su propia sangre y rodeado de los cuerpos mutilados de dos de los sicarios que lo habían atacado. La noticia de la muerte de Julio el Diablo Hernández se extendió rápidamente. Los cuerpos fueron retirados del lugar y el cártel decidió enterrar la historia junto con él. Nadie habló de lo que realmente había ocurrido en esa casa, y los que participaron en el enfrentamiento no vivieron lo suficiente para contar su versión. Sin embargo, la leyenda del caníbal de la frontera no desapareció. En los meses que siguieron, los rumores persistieron. Algunos decían que habían visto a Julio rondando por los pueblos cercanos, su cuerpo maltrecho y cubierto de cicatrices, buscando nuevas víctimas para saciar su insaciable hambre. La gente seguía desapareciendo, y aunque muchos culparon a la violencia generalizada de los cárteles, otros sabían la verdad: el diablo aún caminaba entre ellos, alimentándose del miedo y la carne de aquellos que caían en sus manos. Y así, la frontera continuó siendo un lugar donde el terror no conocía límites y donde el eco de los gritos de las víctimas de Julio resonaba en las noches más oscuras. A pesar de los esfuerzos por erradicarlo, el horror que Julio había desatado en la región se convirtió en una sombra imposible de borrar. Para muchos, su historia era una advertencia de hasta dónde puede llegar la mente humana cuando es consumida por el mal. Otros, más supersticiosos, creían que Julio nunca había sido solo un hombre, sino un verdadero emisario de algo mucho más oscuro. Al final, la frontera se convirtió en un reflejo del propio Julio, un lugar donde la línea entre lo humano y lo inhumano se había desdibujado para siempre. Sombras que velan. La muerte de mi madre llegó sin advertencia, como una ráfaga helada en medio del mediodía. Hacía años que yo había cortado la comunicación con ella, primero por su carácter acerado, capaz de partir la voluntad de cualquiera con una sola frase, y después por los rumores que crecieron alrededor de su casa, cuando empezó a frecuentar reuniones extrañas, a quemar hierbas desconocidas y a recibir visitantes que hablaban lenguas que no eran de este mundo. Aún así, el deber filial me alcanzó la tarde en que mi hermana menor me telefoneó, temblando,
para decirme que la habían encontrado sin vida frente al televisor. Era febrero y el cielo de Chihuahua descargaba trozos de hielo. La funeraria Luz Perpetua, un edificio rectangular de concreto amarillo, se alzaba a la orilla de la ciudad como bodega olvidada. Mi esposo cargaba el bebé dormido. Mis 2 hijos mayores, agotados por el viaje, se acurrucaban en los asientos plásticos del vestíbulo. Yo rellenaba formularios que parecían multiplicarse con cada línea. En la recepción no había nadie más y el silbido del aire acondicionado alternaba con el crujido ocasional de ductos viejos. Fue entonces cuando oí mi nombre. No provenía del mostrador ni del pasillo, surgía detrás de mí, pronunciado con la cadencia cortante que solo mi madre dominaba. Me paralicé, la voz repitió, Sofía. Sonó más clara, como si escurriera por las paredes. Dejé la pluma y avancé por el pasillo, arrastrada por una mezcla de terror y una necesidad visceral de comprobar. El corredor apenas recibía luz de los focos de emergencia, puertas alineadas a cada lado mostraban, entre rendijas, ataúdes vacíos, vitrinas con urnas y camillas de acero. La voz volvió a llamar, esta vez desde el cuarto al fondo, el único cuyo letrero rezaba personal autorizado. Tragué saliva, empujé la hoja metálica y palpé la oscuridad hasta encender la linterna del teléfono. Allí estaba mi madre, desnuda sobre una mesa inoxidada, la piel tirante y grisácea, los ojos abiertos de par en par apuntando a la nada. Un golpe de formol, sangre coagulada y hierbas resumó en mis fosas. Mientras tanteaba la pared buscando el interruptor, la camilla crujió. Volteé instintivamente, la vi sentarse con movimiento lento, como marioneta a la que devuelven cuerdas invisibles. La boca se entreabrió y no vi dientes, solo un túnel oscuro de donde brotó un gemido ronco. Retrocedí sin gritar. Salí de la habitación, empujando la puerta, y corrí hasta estrellarme contra el mostrador. La empleada de la funeraria apareció, una joven ojerosa, bata morada, auriculares colgando, y me encontró respirando entrecortado. Preguntó si todo estaba bien. Inventé que me sentí mareada. Nada dije sobre la escena. Terminé los papeles, recogí a mi familia y regresé a casa envuelta en un sudor frío que ninguna chimenea logró disipar. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos emergía la imagen de mi madre sentada, mirándome sin mirada. A la mañana siguiente volvimos temprano para el velorio. La nieve derretida empapaba los neumáticos. En la capilla 3 colocaron el ataúd, caoba brillante, herrajes dorados, arreglos de azucenas perfumando un aire ya cargado de incienso. Los preparadores cosieron sus párpados, maquillaron la piel y la vistieron con su traje favorito. Creí que la visión de la noche era parte del trauma hasta que reparé en un detalle, sus manos se aferraban a un rosario invertido, cuentas negras separadas por nudos de hilo rojo. Aquello no pertenecía a nuestros ritos, pertenecía a la gente que la había rodeado en los últimos años. A las 7, con la sala aún vacía, dejé a mis hijos en la primera hilera mientras mi esposo y yo pagábamos los servicios. Tardé quizá 10 minutos. Al volver, mi niño mayor chateaba afuera y mi hija Daniela ya no estaba. Pregunté dónde la había dejado. Allí adentro, mami, está con la abuela, no quise despertarla. Entré, el ataúd abierto exhibía el perfil de mi madre. Daniela estaba de pie justo al frente, inmóvil, como escuchando. Toqué su hombro. Giró con una expresión que no le conocía, desconcierto mezclado con fascinación. La abuela me dijo que le cantara una canción para que no tuviera miedo, susurró. El helor reptó por mi nuca. Tomé a la niña, cerré la tapa bruscamente y busqué a la empleada para pedir que la sellaran. Familiares y conocidos arribaron hacia las 9, murmullos, pésames, abrazos que me dejaban olor a colonia antigua. Noté que nadie se acercaba demasiado, formaban un semicírculo distante. Mi hermana llegó tarde, con ojeras profundas, me confesó algo entre susurros, la que encontró el cuerpo había sido una de aquellas amistades esotéricas. El forense determinó infarto, pero en el cuello hallaron un dibujo hecho con navaja, un triángulo dentro de un círculo, cicatriz ya curada. Se encogió de hombros, nunca sabremos qué pactó. El sacerdote inició un responso. Mientras rezaba, el aire se volvió denso, los focos bailaron un instante.
La luz bajó 1 grado y el florero a los pies del féretro se volcó sin razón, derramando agua sobre la alfombra. El padre carraspeó, recobró el hilo. A su último amén siguió un chasquido. El ataúd, sellado con pernos, vibró como si algo golpeara la tapa desde adentro. El coro de voces se congeló. El ruido se repitió, 2 golpes, luego silencio. El padre se persignó, improvisó un Ave María a medio tono. Mi esposo quiso convencerme de que era la madera asentándose. Yo sentí, en cambio, la misma presencia de la noche anterior. Pedí que adelantaran el traslado al panteón. El personal se apresuró a cerrar las bisagras de bronce y colocar la tapa de vidrio. Cuando levantaron la caja, advertí que algo cayó al suelo, el rosario negro y rojo, desprendido de sus manos. Se partió en 2 al contacto con la loseta, de las cuentas escapó un polvo fino que olía a ceniza húmeda. La empleada, nerviosa, lo barrió de inmediato. Durante el cortejo, el cielo se entoldó de nuevo. Mi hermana insistió en ir dentro de la carroza, la mamá, decía entre sollozos, no soportaba la oscuridad. El chofer aceptó a regañadientes. Cuando subieron, Daniela me pidió ir con su tía. Me negué. A los pocos metros, el coche fúnebre detuvo el motor. Abrimos la puerta esperando hallar a mi hermana descompuesta por el calor. La descubrimos rígida, inclinada hacia adelante, ojos abiertos como platos, pupilas dilatadas. Daniela gritó. Sobre la tapa del ataúd se condensaba vaho, una mano marcada por dedos de carne fría se trazaba, despacio, desde dentro. Las bisagras gruñeron. El chofer intentó revertir el seguro, la tapa cedió 1 centímetro y vimos moverse la silueta. No hubo tiempo, la carroza ya retumbaba con golpes sordos, vidrio temblando a punto de estallar. Ordené a mi esposo que tomara a los niños y corriera al coche. Yo sujeté a mi hermana, la saqué del vehículo justo cuando la tapa saltó de cuajo y se hizo añicos en la calzada. No tuve valor de mirar, solo escuché un sollozo hueco, la voz de mi madre, o lo que quedaba de ella, murmurando palabras que no eran castellano. Los dolientes huyeron, dejando coronas y rezos abandonados. La línea entre realidad y locura se quebró. Del ataúd emergió aquella figura que ya no era una anciana, el rostro limpio de maquillaje, los ojos abiertos mostrando escleróticas ennegrecidas, la boca convertida en línea gris que dejaba escapar un aliento hediondo a rastrojo podrido. Se alzó lentamente y caminó hacia mí. Cada paso dejaba marcas húmedas sobre el pavimento, como si resumara un líquido viscoso. A medio camino se detuvo, ladeó la cabeza y vi, en su cuello, aquella cicatriz triangular brillando bajo las nubes. No sé de dónde saqué el valor, pero me interpusé. Grité que se detuviera, que ya había hecho suficiente. No articuló respuesta. Apreté el rosario partido que había guardado en el bolsillo durante el tumulto, las cuentas estaban calientes, latían como diminutos corazones. Recordé antiguas letanías que mi abuela rezaba en la infancia, oraciones para devolver la sombra a su pozo. Las recité a medias, tartamudeando, el aire vibró. La figura agrietó la boca en lo que pudo ser un intento de palabra, pero se desmoronó sobre sus rodillas, como si le fallaran los tendones. Un gemido lastimero emanó de su garganta, luego, solo silencio. Los trabajadores de la funeraria, convocados por la algarabía, la envolvieron con mantas y la regresaron al féretro roto. No hubo entierro tradicional. El padre bendijo la caja nueva a toda prisa, la sepultaron sin deudo. Esa misma noche, mi hermana y yo incineramos el rosario en un fogón detrás de su casa, las llamas chisporrotearon azuladas, exhalando un olor pútrido que tardó días en irse. Desde entonces, las pesadillas me visitan, veo a mi madre sentada en aquella mesa de embalsamado, ojos abiertos, pidiéndome en un susurro que la acompañe en la oscuridad. Me despierto con el sabor metálico del formol pegado al paladar. He cambiado de ciudad, de trabajo, de número telefónico. Sin embargo, cada febrero, cuando la nieve amenaza con caernos encima, recibo sobre sin remitente, dentro, trozos de cuentas negras con hilo rojo chamuscado. Los entierro lejos de casa, salgo al amanecer y riego sal sobre la tierra. No sé si basta. Solo sé que el eco de los ritos que ella aprendió jamás se extinguió del todo. Y aunque los muertos deban dormir,
Algunos velorios no terminan con la última palada de tierra, continúan en los pasillos de la memoria, exigiendo que aquel que escuchó su llanto vuelva a responder. Blindado de hueso. Me llaman el bisojo porque nací con la pupila derecha partida en dos. Mi madre decía que la Santa Muerte me besó en el vientre y me marcó para verla siempre un paso más allá del velo. Tenía 10 años cuando empuñé el primer revólver, 12 cuando la sangre caliente me salpicó la cara y 15 cuando descubrí que las balas no me encontraban. Desde entonces sirvo al cártel de la Costa Caliente, soy su portador de mala noticia y, en cada enfrentamiento, el único que vuelve entero. Todo empezó la tarde en que mataron a mi hermano mayor fuera de la tiendita de Don Olegario. Lo acribillaron 3 rivales y huyeron dejando un charco que todavía huele a cobre en mi memoria. Esa noche, furioso, crucé el basurero del ejido hasta la covacha donde la gente dejaba veladoras para la niña blanca. Le prometí 20 cabecitas de chivo si me dejaba cruzar la línea del plomo sin rasguño. Encendí un cigarro y lo apagué sobre mi pecho como ofrenda. Nadie me oyó, pero el aire se hizo pesado, y supe que me escuchaba. Pasaron los años. En cada operativo me colocaban al frente, punta de lanza. La primera vez que la Santa se hizo notar fue en Coyuca. Éramos 3 contra 20, nos cercaron dentro de la gallera y los disparos rebotaban como avispas locas. Sentí cada bala zumbar, pero ninguna tocó carne. La lámina a mi espalda se llenó de hoyos a la altura de mi sombra, yo permanecí firme, respirando polvo de gallo. Mis compañeros juraron que las ráfagas brincaban al rozarme, como negándose a entrar. Jugamos vivo. Al salir, los contras quedaron tendidos en coronas rojas, y yo solo tuve tierra en los dientes. La fama se regó por las brechas, decían que mi pellejo era blindaje santo. Algunos me tocaban el hombro antes de una misión para contagiar la suerte. Yo les advertía, no jueguen, la Santa cobra. Sonreían nerviosos. 2 de ellos, Nono y Rascatripas, se burlaron, llevaron una estampita de la guadalupana pegada sobre la calavera de la niña y se carcajearon llamándola la flaca moderna. Esa misma semana, lo juro, un convoy los atrapó en la curva de los tanques, encontraron sus cuerpos abiertos del pecho, sin corazón y la estampita clavada en la lengua. Después de eso nadie alteró su imagen. Algunos dejaron cadenas de oro en su altar improvisado en la caja de mi pickup. Otros le prendían cigarros sin filtro. Yo solo llevaba su medallón de hueso colgado al cuello y un murmullo de respeto cada amanecer. El terror real llegó en mayo del año pasado, cuando el patrón nos mandó a limpiar una plaza que se negaba a pagar derecho. Se rumoraba que en San Jerónimo de Yope los rivales tenían un brujo que invocaba muertos en el panteón. A mí me sonó a chisme, pero cargué el AK como siempre y bendije los tiros con aliento de tequila. Llegamos al pueblo al filo de las 3 de la mañana. Calles vacías, luz de sodio parpadeando como una viga a punto de caer. Avanzamos en 2 camionetas, yo iba de copiloto en la primera. De pronto, un temblor finísimo recorrió el volante, el motor tosió, se apagó. La segunda unidad frenó detrás con un chirrido que rasgó la madrugada. Bajamos, armas arriba. Ni un alma. Y sin embargo, algo se movía, un murmullo de hojas secas raspando piedra. Mis hombres apuntaban en círculos cada vez más pequeños. 3 entradas después comprendimos. Entre la polvareda aparecieron siluetas caminando con pasos cortos, columna tras columna. No corrían, flotaban bajo la farola rota, con la misma calma ensayada de quien vuelve de donde nadie regresa. En la penumbra noté que llevaban los trajes de nuestros muertos, chamarras del cártel, botas con nuestras iniciales pintadas. Eran los caídos de los últimos años, todos, cosidos, parchados, ojos hundidos como túneles negros. Pero caminaban. Los novatos dispararon primero, la pólvora pintó de naranja las caretas huesudas. Las balas traspasaban carne reseca sin frenarlos. Al contrario, las siluetas se acercaban, manos extendidas. Una de ellas, con la mandíbula colgando, tenía tatuada en el cuello la Virgen de los Desamparados, era Chente, el sicario al que degollaron en abril. Junto a él tambaleaba Tijeritas con su chaleco todavía agujereado.
Mis hombres retrocedieron, uno tropezó y se reventó la cabeza contra la banqueta antes de que los muertos lo tocaran. Yo me quedé quieto. Entendí que aquello era prueba mayor. Sujeté el medallón de la santa. El aliento me supo a cobre. Avancé un paso y recité el verso que me enseñaron en el altarcito de Tepito: niña mía, traga su polvo, dame tu hueso vivo. Las criaturas se detuvieron a 1 metro. Oí a mis compañeros arrastrarse, llorar, vaciar cargadores inútiles. Los cadáveres olieron el aire, sus cuencas se clavaron en mi pupila partida y bajaron los brazos. Uno por uno se giraron hacia la iglesia del pueblo y comenzaron a marchar en fila. Las balas que mis hombres aún disparaban se desviaban antes de tocarlos, reventando ventanas como si alguien cambiara la trayectoria con dedos invisibles. Seguí la caravana. Entraron al atrio como peregrinos mudos. Frente a la puerta, un hombre vivo esperaba, piel color petate, ojos muy negros, túnica raída. Sostenía un cáliz de piedra lleno de sangre fresca. La vertía gota a gota sobre una calavera pintada con rosas. Cuando me vio, sonrió. Entendí que era el brujo. Alzó el cáliz y pronunció mi nombre de guerra, como si lo hubiera oído desde niño. Bisojo, hijo de la flaca, dijo sin mover labios, ella te prestó su tejido, pero tu deuda crece. Entrégame tu otro ojo y los tuyos vivirán. Su voz era gélida como polvo de hueso. Sentí la retina latir, la pupila hendida palpitando en protesta. Pero también escuché detrás los quejidos de mis hombres heridos, el chasquido seco de gatillos vacíos, el olor a miedo cuando se vuelve amoníaco. Recordé cómo juré 20 cabezas y ya llevaba muchas más. El brujo siguió: si te niegas, mis muertos se darán un festín de lengua y carne con los tuyos. Mi mano subió sola. El brillo de la navaja que llevaba en el chaleco me guiñó como un diente de plata. Antes de pensarlo, acerqué la punta al rabillo del ojo sano. La santa exige equilibrio, dejar ver y dejar de ver. Cerré los párpados, la hoja tocó y sentí el filo abrir carne como papel mojado. Un dolor blanco, sordo, sin grito. Caí de rodillas. El brujo extendió la mano, la copa tembló, recibió mi ofrenda tibia. Sentí como la cuenca ardía como carbón al rojo, olí tejido chamuscado. Cuando abrí el otro ojo, la pupila partida, el brujo y la procesión habían desaparecido. Solo quedaban los cuerpos de la célula enemiga despatarrados en el atrio, como si un huracán les hubiera despedazado huesos y piel, y mis 3 hombres vivos, ilesos, mirando con terror y veneración la cuenca vacía que de mi rostro sangraba aún. El ojo sano jamás lo encontraron, el viento de la madrugada lo bebió. Volvimos al campamento. El patrón me llamó santo andante y ordenó fiesta con banda y mujeres. Me negué a todo. Pasé noches enteras sin dormir, viendo con mi ojo partido cómo la santa dibujaba rutas de humo en la vela. Le rogué que detuviera las pruebas, respondía con silencio de tumba. Hace una semana el brujo reapareció en mis sueños. Traía el cáliz rebosante y señalaba mi pecho. Desperté con taquicardia. Los cardiólogos callaron cuando vieron que mi corazón late sin ritmo humano, 2 latidos largos, uno corto, idéntico al golpeteo de huesos en su copa. Comprendí que la deuda continúa. Ahora cargo un parche sobre la cuenca, más por los vivos que por mí. Mientras escribo esto, el cártel se prepara para una guerra nueva. Dicen que enviarán al Bisojo como punta de lanza otra vez. Yo sé la verdad, soy cordero con piel de chacal, extendiendo la fama de invencible para que mi patrona reciba cada bala desviada, cada espasmo que no me alcanza. Por cada vida salvada de mi lado, ella reclamará otra parte de mí. No temo al plomo, temo al día en que la niña blanca exija mi último trozo y me deje hueco, vacío de huesos y de nombre. Pero hasta entonces, mientras esta pupila hendida vea por 2, caminaré detrás del estruendo, sabiendo que la primera ráfaga rozará mi cara y caerá sobre los que pronuncien su nombre con burla. Porque la santa escucha y, cuando sonríe, su beso es filo que parte la carne, y a mí ya me partió la vida de lado a lado. Imborrable. No recuerdo la última vez que dormí sin que el chillido del metal me despertara,
ese chirrido idéntico al que oí la noche en que conocí a la zorra, el sicario que, dicen, no puede morir. Me llaman el Topo, llevo 7 años para el cártel de la frontera sur, tareas de vigilancia, levantones esporádicos, limpiar las camionetas antes de cruzar la sierra. Hasta aquella madrugada me creía curtido. Nos enviaron a un pueblo fantasma entre Chiapas y Guatemala para recoger un cargamento de fentanilo recién bajado por canoa. Éramos 4, Chicle, el conductor, Vitola, fusil de apoyo, el novato Pastillas, y yo. El patrón dijo que una célula rival rondaba la zona, pero que la mercancía estaría asegurada por un contacto infalible. Llegamos a la casona abandonada pasada la medianoche. Paredes sin revoque, piso de tierra sudorosa, olor a guano de murciélago. Sobre la mesa, 15 paquetes en plástico negro y, velando junto a ellos, un hombre flaco vestido entero de charol rojo oscuro, como cuero remojado en sangre. No alzó el rostro cuando entramos, tallaba la punta de un machete con una lima pequeña, lento, como si afilara un violín. Chicle anunció nuestra clave, el extraño siguió lima y lima, apenas murmuró, aquí el trato es sordo. Carguen. Eso bastó para que mis compañeros se pusieran en movimiento, pero algo en mi nuca siseaba que vigilarlo era más urgente que el cargamento. Cuando por fin alzó la cara, me encontré con unos ojos pulidos como obsidiana sin brillo, 2 agujeros compactos, sin vida. En la garganta, la piel parecía quemada, un surco negro como cuerda al rojo vivo. Mientras acomodábamos los bultos noté símbolos pintados en el muro, entre caparazones de cigarra pegados y veladoras, un círculo dentado rodeando la silueta de una cabra sin cabeza. Había charcos oscuros resecos y cruces de palma volteadas. Pastillas preguntó en voz baja si aquello era brujo. Nadie respondió. Empujamos los paquetes, listos para largarnos. Vitola le dio las gracias al extraño, él inclinó la cabeza con un crujido de cuero viejo. Entonces Pastillas cometió el error, ¿y tú, compa, cómo te llamas? El hombre detuvo la lima a medio trazo. Una sonrisa chueca le partió los labios, soy a quien buscan cuando necesitan sangre y no cadáver. No entendimos la frase. Salimos. Al volver a la pickup, descubrimos los neumáticos rajados. 4 cortes limpios, simultáneos, nadie oyó paso ni herramienta. Vitola farfulló un insulto y regresó al portón para reclamar, pero la zorra, como supe después que lo llamaban, ya estaba parado en el camino, machete en mano, la lima trabada en su cinturón. Vienen por ustedes, dijo. Si queda alguno de pie, el pacto se rompe. Su voz era polvo seco, sin eco. Chicle disparó un aviso al suelo, apartarlo. La bala le atravesó el muslo, vi el pantalón abrirse y la sangre saltar. No hubo grito. La zorra apenas miró el agujero, inclinó la cabeza y avanzó un paso, sin cojear. En segundos la carne se cauterizó sola, cociéndose mientras andaba. Pastillas vació media carga del R-15, cada estallido abrió floraciones de carne pulverizada que se cerraban como agua al instante. No recuerdo correr, solo que el machete silbó a mi oído y se llevó de paso la oreja de Vitola, que cayó sin un quejido, como si el filo también cercenara la voz. El novato gritó que aquello era un demonio. Entonces apareció la célula rival, 6 camionetas con luces apagadas, motores tragando la noche. La zorra volvió el rostro sin sorpresa. Traje el banquete, murmuró. Nos dimos por muertos. Los contras abrieron fuego a ciegas, los trazos rojos quemaron los magueyes alrededor. Chicle me empujó tras un muro de ruido, perdí a Vitola y a Pastillas. Vi a la zorra caminar de frente a las balas. Los proyectiles le perforaban como a cualquier cuerpo, chorros espesos manaban y se apagaban, pero él seguía, machete alzado. Cortó el fusil de un rival como si fuera bambú, la hoja siguió hasta el cuello, y la cabeza rodó. Sorprendido, supe que tenía hambre, lo vi hincarse, hundir la boca en la herida y succionar ruidosamente mientras a su alrededor las balas seguían silbando. Los contras retrocedieron, vacíos de valor. Algunos intentaron incendiar la casona, la zorra se alzó chorreando sangre ajena, fuego reflejado en la coraza de charol. El machete giraba como ala de obsidiana. Aquellos hombres, homicidas curtidos, huyeron tropezando entre sí.
Quedaron dos tirando ráfagas histéricas, la zorra los alcanzó y partió uno por el eje del esternón. Con el otro hizo algo peor, lo empaló en un garrote y lo arrastró dentro. Cuando no quedó ruido de motor ni disparo, la lluvia fina empezó. Salí temblando, armado con una 9 milímetros, el interior iluminado por fogonazos de vela revelaba cuerpos abiertos. La zorra despedazaba a uno, separando el corazón con cuidado de carnicero. Cantaba una tonada antigua, palabras en náhuatl sobre el jaguar nocturno que bebe los corazones calientes. Me vio y sonrió, no huyas, topo. Aún sirven tus manos. Me apuntó con la lima, cargaba magia de óxido, sentí ampollas brotar en mi pulgar. Me paralicé. Ayúdame a sacarles la semilla, inclinó el torso. Si los ofreces tú, tu sangre será aceptada mañana. Se refería a la secta, los hijos del inframundo, rumor de panteón entre narcos. Prometían riquezas y una vida tan larga como para ver morir a todos los enemigos si alimentabas cada luna nueva al tatayolo con corazones enemigos. La secta incluso vendía protección a sicarios desesperados. Yo, incrédulo de barrio, había reído de esas historias. Lo empujé con fuerza nacida del espanto, corrí sin mirar atrás, crucé el patio anegado, caí en el jacal contiguo. Encontré a Chicle, herido de bala en el hombro, intentando prender la camioneta del rival. Lo ayudé, conectamos cables como pudimos, arrancó a la tercera chispa. Cuando dimos reversa, la zorra salió al pasillo, sosteniendo dos corazones entre los dedos. Yo apreté el acelerador, lo arrollamos. Escuché huesos crujir bajo la defensa. Seguimos hasta la brecha sin detenernos. Amanecimos en un dispensario clandestino, le conté al médico una versión recortada. Chicle guardó silencio, la cara gris de fiebre. Al mediodía murió de infección. Antes de cerrar los ojos, se aferró a mi muñeca y susurró, no escapamos, él ya probó nuestra sangre. El doctor se llevó el cuerpo, me quedé con un silencio que traqueteaba más fuerte que los Kalashnikov. Volví a la base, no por valentía, sino porque no había a dónde huir. El pastor escuchó mi historia, fumando. Dijo que el negocio no podía pagar leyendas, que volviera a trabajar o mi cabeza adornaría la carretera. Obedecí. Pero cada misión olía a carne chamuscada. Cada disparo replicaba dentro mi cráneo con un eco de risa baja. 3 meses después, escoltaba un cargamento nocturno cuando reventó un neumático. Bajé para revisar la llanta, y allí estaba él, sentado en cuclillas, impecable en su charol, las heridas antiguas convertidas en cicatrices brillosas. Masticaba algo que chorreaba por su barbilla. Señaló con el machete a mis hombres, que charlaban lejos, ignorantes, y me dijo, esta vez no escaparás, topo. Pero haré trato, trae otros 3 y tu pulso seguirá latiendo 2 lunas más. Corrí. Disparé. Dormí entre maleza durante días. Me rastrearon, me entregué a la policía estatal, conté mi verdad. Me endilgaron 5 homicidios y colaboración con la célula, preferí cárcel a la consagración sangrienta. Creen que deliro, y los abogados dicen que la estrategia de locura puede rebajar mi condena. En el penal de Chilpancingo no hay luces después de las 10 y las sombras se estiran como brazos. Cada noche oigo esa lima afilando metal en el pasillo. Los custodios aseguran que es rechinido de puertas. Yo sé que Cebadías llegó al módulo, adentro circulan rumores de un interno que no sangra y sale en lista incluso cuando lo apuñalan. Escribo con la prisa de quien huele su propio final. Si algún día encuentran este cuaderno, sepan que la frontera entre leyenda y carne se cruza con un filo de machete. Y recuerden mi advertencia, si en la oscuridad oyen el susurro de metal contra metal, corran. El hombre que no puede morir no vive, devora para seguir oliendo el miedo. Y su hambre se alimenta de valientes, o de estúpidos que aún creen que las balas matan todo. Sabor a plomo. No elegí la muerte, ella me eligió cuando acepté cuidar bodegas de cristal para el cártel de la Sierra. A los 22 ya sabía limpiar un AR-15 con los ojos cerrados y hacer guardia en cerros donde los opilotes flotan sobre la neblina gris.
Creí haber visto todo hasta que conocí a Zebadías, el carnicero de Apango, y descubrí que el infierno puede venir con hambre. Lo presentaron como refuerzo la madrugada en que se perdió un cargamento. Llegó sin escolta, botas manchadas de lodo y un costal ajado que nunca soltaba. Ni alto ni robusto, más bien enjuto, rostro sin cicatrices visibles, pero con la mirada de quien carga una cuenta pendiente. A los recién llegados se les tantea con preguntas, a él nadie se atrevió. El mero jefe, el pastor, lo recibió con un abrazo tenso y ordenó que Zebadías y yo hiciéramos pareja de patrulla. Esa primera noche, mientras recorríamos la brecha que divide Guerrero de Morelos, el silencio se me incrustó en los dientes. Zebadías caminaba ligero, sin luz, sin ruido, como sombra húmeda. Yo intenté romper la tensión con chismes de la plaza, no replicó. Solo cuando regresábamos a la cabaña cuartel habló, casi un murmullo, a los traidores se les quita el miedo con fuego y se les quita el alma con carne. No supe qué responderle, supuse que era metáfora de las torturas que corrían de boca en boca, así que mordí la lengua y asentí. Los rumores crecieron pronto como hierba mala. Un halcón aseguró ver a Zebadías hincado junto a un cuerpo envuelto en plástico, rezando en lengua incomprensible. Otro juró que, al pasar lista, faltaba un dedo del cadáver. Escuché, descreído, hasta que la evidencia me mordió directo. La orden llegó un miércoles de lluvia, interceptar a Sopilote, un revendedor que hurtó 20 kilos de cristal. Lo localizamos al atardecer, escondido en un jacal. Lo amarramos, ojos vendados, y lo llevamos al claro junto al arroyo seco donde el cártel deshace errores. El protocolo era simple, tiro limpio, fosa rápida. Pero Zebadías pidió manejarlo él. El pastor, con gesto burlón, se lo permitió. La llovizna apestaba a hierro cuando mi compañero desenfundó su machete corto. No tiró, cortó las cuerdas con cuidado y obligó al traidor a arrodillarse frente a un tronco. Le susurraba algo que no alcancé a escuchar bajo el retumbar de ranas. Sopilote temblaba, pensé que el terror ya bastaba. Entonces Zebadías me ordenó apartarme. Discre, alegando que el jefe quería foto del tiro de gracia, él sonrió por primera vez. Esto no saldrá en foto, hermano, dijo. Esto es para el dueño de mi hambre. Levantó el machete y bajó el filo con precisión, un tajo en la mejilla del hombre, nada mortal. La sangre mezclada con lluvia corrió. Yo retrocedí, asqueado. Zebadías se inclinó, acercó el rostro a la herida y, ante mis ojos, lamió la sangre. No fue broma, ni rito teatral, succionó como ternero. Sentí náusea, di un paso atrás resbalando en lodo. El arma se me volvió plomo en las manos. Sopilote gritó, Zebadías lo cayó con un golpe. Después vino el disparo final, rápido, entre ceja y ceja. Todo debía terminar ahí. Pero mi compañero abrió su costal, sacó un trozo de lona encerada, y con movimientos de oficio desprendió del cadáver una franja de carne del antebrazo. La guardó sin expresión. Metió el machete y el costal bajo su chaqueta. Ayúdame con la fosa, fue lo único que dijo. Yo, paralizado, obedecí como autómata. Esa noche no dormí. El río de imágenes fluyó hasta el amanecer. Consideré denunciarlo a el pastor, pero ¿qué diría? Tu nuevo gallo se come a la gente. Sonaría a chisme cobarde y terminaría yo en la siguiente zanja. Decidí callar, convencido de haber presenciado algo que él justificaría como intimidación teatral. Los desaparecidos aumentaron. Sicarios que bebían de más, halcones que contestaban tarde, un contador que se quedó corto con cifras. Siempre hubo cadáveres, ahora, con cada hallazgo, faltaba algo, un pedazo de oreja, una tira del pecho, un bocado limpio, preciso. La tropa empezó a murmurar del caníbal, pero nadie lo nombraba. La culpa flotaba como humo ácido. Un mes después recibimos al gringo comprador, la entrega se haría en una hacienda abandonada. Yo fui asignado para seguridad de perímetro, Zebadías como tirador de apoyo. Llegamos antes del anochecer. Mientras marcábamos puntos, lo vi sacar de su costal un pequeño anafre portátil, prender carbón artesanal y colocar sobre la parrilla un trozo de carne reseca sazonada con algo verdoso. El olor me golpeó, dulce, nauseabundo,
parecido a carnitas pasadas. Me acerqué con el corazón tamborileando. ¿Qué es eso?, pregunté. El humo me picaba la nariz. Zebadías sopló las brasas, en el brillo rojo sus ojos parecían carbones gemelos. El pago que me mantiene en vivo, respondió. Me descubrió observándolo y añadió, cada quien sirve a un dios distinto, el mío exige sabor a plomo. Masticó un bocado. El crepitar se mezcló con mi arcada. Ahí supe que cargar su secreto me haría cómplice. Busqué valor y murmuré que aquello traería vergüenza al jefe. Él mascó despacio. El pastor está pendiente de cuentas, no de mi dieta. Además, la mitad de estos hombres estará muerta antes de Navidad, mejor que sirvan para algo. Me congelé. La noche se espesaba, grillos callaron de golpe, como si escucharan su amenaza. El trato con el gringo se torció. Hubo balacera, polvo de pólvora, gritos. Yo, parapetado, tiré contra destellos. Cuando cesó el fuego, hallamos al extranjero yaciendo junto a un muro, una bala en el cuello y otra en el pulmón. El pastor, furioso, ordenó desaparecer el cuerpo y culpar a una célula rival. Nos quedamos Zebadías y yo a limpiar. Bajo la linterna me percaté, al cadáver le faltaba la lengua. Señalé el hueco, horrorizado. Zebadías alzó los hombros. Prometí una ofrenda fresca esta noche. Regresé al campamento con el estómago vacío de coraje. Esa madrugada intenté huir, preparé mochila, memoricé veredas. Pero una mano me apretó el hombro al abrir la puerta de la cabaña. Zebadías me susurró, tuviste mi rostro bajo la lluvia. Si corres, mi hambre te alcanzará. Sentí la sangre abandonar mis labios. La espiral se cerraba. Imaginé la bala en mi nuca, el machete abriendo mi piel, un pedazo de mí crepitando sobre su anafre. Opté por la única salida, entregar su secreto al pastor y rezar porque lo considerara locura inaceptable. Lo cité al amanecer, detrás del corral de gallos. Cuando empecé a hablar, la mirada del jefe se volvió navaja. No por asco, sino por sorpresa, eso ya lo sé, murmuró. Explicó que Zebadías era castigo andante, enviado por gente mucho más arriba, un sicario al que la muerte negó tumba, sobrevive comiendo trozos de enemigos para asombrar terror. Mientras engulla los contras, el negocio respira, dijo el pastor. Si se mete con los nuestros me avisas, y lo frenamos. Dio media vuelta, dejándome mudo. Entendí entonces que cada órgano asado era combustible para el imperio de cristal. Yo era simplemente otro engrane, testigo impotente, madreado por secretos. Pero la línea se cruzó cuando desapareció Nachito, un halcón de 17 que traía encargos de la tiendita. Lo hallamos al pie del barranco, sin ojos, sin corazón. Zebadías limpió su machete al verlo. Yo vomité y supe que mi silencio mataba inocentes. Esa noche esperé a Zebadías en la cabaña. Bebí medio litro de mezcal para calmar temblores. Cuando la puerta se abrió, le disparé de frente. El plomo lo derribó, pero incluso en el suelo sonreía. Reventé su costal, cayeron cuchillos, huesos, frascos con lenguas preservadas. El fuego de la lámpara temblaba. Él intentó arrastrarse, descargué todo el cargador. Cuando al fin cayó, su sangre tuvo olor ácido, no a hierro, sino a carne curada por días. Corrí a buscar al pastor, gritando que el caníbal murió. No alcancé la oficina, 2 guardias me encañonaron. Orden del jefe. Te equivocaste de cena, masculló uno. Me esposaron, me arrastraron al claro donde todo inició. El pastor fumaba a la luz de faros. Nadie mata a la bestia, dijo con calma. Ella solo cambia de pellejo. Sentí la primera puñalada bajo la costilla. Dolor candente, sabor a cobre en la lengua. Mientras la sangre me abandonaba, vi cómo los hombres abrían mi camisa y marcaban cortes precisos. Oí a lo lejos cacerolas prenderse. Antes de desmayar, comprendí que llevarían mi carne al fuego como ofrenda para un hambre que nunca se sacia. Hoy no sé si escribo vivo o si algún pedazo de mí se cocina todavía en brasas clandestinas. Pero si lees esto y crees que tus manos están limpias porque solo jalas el gatillo, recuerda, siempre hay alguien dispuesto a probar tu culpa, bocado a bocado.
hasta que no quede de ti más que un rumor de plomo y un costal que cambiará de dueño. Sobrevivir al infierno. Mi nombre lo dejaré en el anonimato por razones de seguridad, pero lo que estoy a punto de contarles no es una historia común. Esto es real. No es un mito, ni una leyenda urbana. Lo que viví en carne propia fue un infierno, una oscuridad que pocos han logrado entender. No quiero que piensen que soy un héroe, ni que estoy buscando compasión. Solo quiero advertir a aquellos que juegan con el mal sin medir las consecuencias. Era un joven común cuando me topé con el submundo. Inocente, sin saber en qué me estaba metiendo, solo quería salir de la pobreza, buscar una salida fácil. Y fácil parecía el dinero que ofrecían. Rápido, sin preguntas, solo tenía que hacer favores. Pequeños encargos, cosas que en su momento parecían insignificantes. Hasta que me crucé con él. Nunca supe su verdadero nombre. Todos lo llamaban el Señor. A veces pienso que ni siquiera era un hombre, no del todo. Era más que eso, o menos, tal vez. El Señor era un sicario, uno de los más temidos de la región. Pero lo que lo distinguía de otros no era su habilidad con las armas ni su astucia, sino el aura de maldad que lo rodeaba. Desde el primer momento que lo vi, supe que algo en él no era humano. Había rumores, muchos rumores. Decían que había hecho un pacto con el diablo, que había vendido su alma para tener poder. Nadie se atrevía a preguntarle directamente. No hacía falta. Solo verlo te hacía sentir que todo lo que habías escuchado era verdad. Me convertí en su sirviente. Al principio, simplemente le llevaba cosas. Hacía recados, recogía sobres, entregaba paquetes. Nada fuera de lo normal, o eso pensaba yo. Pero con el tiempo, me fue pidiendo cosas más personales. Limpiar sus armas, deshacerme de ciertos objetos. Una vez me pidió que quemara un traje negro, uno que había usado en lo que describió como una noche importante. Mientras el fuego devoraba la tela, sentí que algo más estaba ardiendo, algo que no podía ver. El aire a mi alrededor se hizo denso, irrespirable. Pero me quedé callado. Tenía miedo. Las noches con él eran las peores. Nunca dormía bien cuando estaba cerca. Lo oía hablar solo, en lenguas que no reconocía. Pero lo que más me inquietaba eran las sombras. Siempre lo acompañaban. No importaba si estaba en la luz o en la oscuridad, algo oscuro lo seguía a donde iba. Vi sombras moverse cuando no debía haber nada. Al principio, pensé que estaba alucinando, que la paranoia me estaba afectando, pero no. Lo que vi fue real. La primera vez que presencié su verdadera naturaleza fue en una reunión con otros jefes. Era una especie de pacto entre sicarios, un acuerdo de no agresión para dividir territorios. Todo parecía normal, una negociación más, hasta que uno de los líderes cometió un error. No sé qué fue lo que dijo, pero el señor lo tomó como una ofensa. Se levantó lentamente, sus ojos más oscuros que nunca. En un parpadeo, la sala cambió. Algo en el aire se rompió, como si el tiempo mismo se congelara. El líder, que hasta ese momento había sido un hombre imponente, comenzó a gritar. Nadie lo tocaba, pero sus gritos llenaron la habitación. Todos los presentes estábamos paralizados. Nadie se movió. Nadie intervino. Lo que vi en ese momento no era un asesinato, era algo peor. Era como si la vida misma le hubiera sido arrancada. No solo murió físicamente. Algo más, algo profundo y esencial, fue arrebatado de su ser. Y el Señor solo sonrió. Una sonrisa fría, vacía, como si hubiera disfrutado del sufrimiento. Después de esa noche, nada volvió a ser igual para mí. Los rumores sobre el pacto con el diablo ya no eran solo eso. Yo lo había visto con mis propios ojos. Pero lo que sucedió después fue aún más aterrador. Me di cuenta de que no solo estaba trabajando para un hombre despiadado. Estaba sirviendo a alguien que ya no tenía alma, a una criatura que había dejado de ser humana hacía mucho tiempo.
Las cosas empezaron a desmoronarse rápidamente. La gente alrededor del señor comenzó a morir de formas extrañas. No siempre era violento, pero siempre era definitivo. Algunos simplemente desaparecían. Otros sufrían accidentes inexplicables. Y entonces estaba yo, en el centro de todo, preguntándome cuánto tiempo me quedaba antes de que me tocara a mí. El punto de quiebre llegó una noche en la que fuimos enviados a un pequeño pueblo en el desierto. El señor tenía un trabajo que hacer, pero esta vez no se trataba de eliminar a un rival o cobrar una deuda. Fue algo más oscuro. Me llevó a una casa vieja, una que parecía abandonada hace décadas. El lugar estaba impregnado de una energía extraña, como si algo terrible hubiera sucedido allí, o como si algo estuviera esperando que ocurriera. Dentro de la casa, en una habitación llena de símbolos que no entendía, el señor comenzó a recitar palabras en un idioma que jamás había escuchado. Era un ritual, uno que lo involucraba a él y a algo que no podía ver, pero que podía sentir. Las paredes parecían respirar, como si el mismo espacio estuviera vivo. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, observando cómo él ofrecía algo que no era físico, pero que se sentía tangible. Y entonces lo vi. Por un instante, vi la figura de algo que no pertenecía a este mundo. No era un hombre, no era una bestia. Era algo peor. Algo que no debería existir. Después de esa noche, el señor comenzó a perder el control. El poder que había acumulado durante años lo consumía, lo devoraba desde adentro. Se volvió paranoico, violento incluso con aquellos que lo habían servido fielmente durante años. Las sombras que antes parecían obedecerlo, ahora parecían moverse por cuenta propia. Y su destino, como el de todos aquellos que juegan con fuerzas oscuras, estaba sellado. La última vez que lo vi fue en un enfrentamiento con la policía. Nos habían tendido una emboscada, y aunque siempre había salido victorioso de situaciones imposibles, esta vez fue diferente. Algo en el aire cambió. Sentí que su suerte, su poder, todo lo que lo mantenía invencible, lo había abandonado. Vi cómo caía, rodeado de una lluvia de balas. Pero lo que más me aterró no fue su muerte. Fue lo que sucedió después. Mientras su cuerpo yacía en el suelo, vi cómo las sombras lo cubrían. Como si algo, o alguien, viniera por él. Nadie más lo notó. Los policías celebraban, sus compañeros huían. Pero yo lo vi. Lo vi ser arrastrado, no por manos humanas, sino por algo más oscuro, algo que había estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Desde ese día, he tratado de alejarme de ese mundo. Dejé de servirle a la muerte, pero las marcas de lo que viví nunca se irán. A veces, por la noche, siento que las sombras aún me siguen. Me pregunto si algún día vendrán por mí, como lo hicieron con él. Quizás sea solo cuestión de tiempo. Esta es mi advertencia. Si alguna vez se cruzan con alguien como el Señor, alguien que juega con fuerzas más allá de nuestra comprensión, corran. No intenten entenderlo, no intenten desafiarlo. Porque lo que vi, lo que sentí, fue el infierno mismo, y pocos logran salir de allí con vida. Y aún menos con el alma intacta. El lavado. La historia que les voy a contar todavía me atormenta, y cada vez que cierro los ojos siento que estoy de vuelta ahí, en medio de todo ese mal. Lo recuerdo tan claro como si hubiera sido ayer. Mi piel aún se eriza cuando pienso en ello. Todo lo que vi, todo lo que viví. No importa cuánto lo intente, no puedo sacarlo de mi cabeza. Mi amigo Jorge y yo trabajábamos para un grupo de crimen organizado en Culiacán, ya se imaginarán para quién. No hace falta que mencione nombres, prefiero no arriesgarme. Ambos éramos, en cierto modo, los encargados de limpiar después de que ellos hacían su trabajo sucio. Nuestra tarea no era directamente con las armas, ni siquiera con las víctimas. A nosotros nos tocaba lavar las camionetas, limpiar la sangre, asegurarnos de que no quedaran rastros de nada. A veces ni siquiera sabíamos cuántos cuerpos habían subido o cuántos habían caído. Solo lo descubríamos por las manchas,
por los restos de lo que ellos dejaban atrás. Jorge y yo éramos jóvenes, no sabíamos muy bien en lo que nos estábamos metiendo al principio. Pensábamos que era solo un trabajo más, sucio, sí, pero un trabajo. Sin embargo, con el tiempo empezamos a preguntarnos algo que jamás antes se nos había pasado por la cabeza: ¿dónde iban esas almas? Esas personas que caían bajo las balas, ¿qué pasaba con ellas después? No sé si fue la culpa o el horror de saber que estábamos rodeados de muerte, pero la pregunta nos empezaba a carcomer lentamente. Cada vez que terminábamos de limpiar una camioneta, Jorge me miraba con esa expresión que yo también sentía. Como si algo invisible estuviera observándonos, como si fuéramos parte de algo mucho más oscuro de lo que podíamos entender. Todo empeoró una noche que, hasta hoy, no he podido olvidar. Era tarde, ya pasaban de las 11. Nos habían entregado una camioneta que, como siempre, traía las marcas del horror, los asientos manchados de sangre, el olor a pólvora aún en el aire. Era un día caluroso, pero por alguna razón sentía un frío en los huesos que no podía explicar. Jorge no hablaba mucho esa noche, lo cual no era normal. Siempre solíamos intercambiar alguna que otra broma macabra para aligerar el ambiente, pero esta vez ambos estábamos callados, concentrados en nuestro trabajo. Quizás lo sentíamos, quizás sabíamos que esa noche iba a ser distinta. Mientras pasaba el trapo sobre el tablero, escuché algo. Al principio pensé que era el viento, pero no había ninguna brisa esa noche. Entonces lo volví a oír. Un sonido, como un murmullo lejano. Jorge levantó la vista al mismo tiempo que yo, y ambos nos quedamos quietos, escuchando. ¿Oíste eso?, preguntó, apenas susurrando. Asentí. Había algo en el ambiente, algo que no pertenecía a este mundo. Intenté seguir trabajando, pero entonces pasó algo que me heló la sangre. El motor de la camioneta, que estaba apagado desde que la habíamos recibido, se encendió de golpe. El rugido del motor rompió el silencio de la noche y ambos dimos un salto hacia atrás, con el corazón acelerado. ¿Qué carajo?, murmuró Jorge, retrocediendo unos pasos. Me acerqué despacio, intentando ver si alguien se había metido dentro, pero no había nadie. No había forma de que el motor se hubiera encendido solo, y mucho menos cuando la llave no estaba ni siquiera en el encendido. Era imposible. Apagué la camioneta, tratando de calmarme, pero algo no estaba bien. Podía sentirlo en el aire, como si el mismo ambiente hubiera cambiado. De repente, Jorge se quedó inmóvil, mirando hacia el asiento trasero. Su rostro se puso pálido, los ojos se le abrieron de par en par. ¿Qué pasa?, le pregunté, pero no respondió. Me acerqué, y cuando miré hacia donde él estaba viendo, casi me desmayo del susto. Había alguien ahí. Una figura, sentada en el asiento trasero, cubierta de sangre, con los ojos desorbitados. Su rostro estaba deformado, como si lo hubieran golpeado repetidamente, y su boca se movía, pero no salían palabras, solo un grito ahogado, desesperado. Podía ver la sangre goteando de su cuerpo, empapando los asientos que acabábamos de limpiar. Retrocedí, pero no pude apartar la vista de esa cosa. Porque no podía ser una persona, no podía estar viva. No con esas heridas. Era como si algo del más allá hubiera cruzado a nuestro mundo, como si las almas de aquellos que ellos mataban estuvieran regresando para atormentarnos. El aire se volvió pesado, sofocante. El motor de la camioneta volvió a encenderse solo, esta vez con un rugido mucho más fuerte, como si algo dentro de la máquina quisiera salir. Pero lo peor fue el sonido que siguió. No era el grito de esa figura, no eran palabras. Era un sonido gutural, profundo, inhumano. Sentí como me temblaban las piernas, como mis manos sudaban mientras intentaba retroceder. Quería correr, quería salir de ahí, pero estaba congelado por el terror. La figura en el asiento trasero se desvaneció tan rápido como había aparecido. Pero su presencia seguía ahí, lo sabía. Jorge y yo no decíamos nada, pero ambos sentíamos lo mismo. Había algo en esa camioneta, algo que no podíamos entender. Algo que nos estaba observando. Intentamos seguir con nuestro trabajo, pero era inútil.
Cada vez que nos acercábamos, la camioneta se encendía sola, los faros brillaban en la oscuridad como los ojos de un animal al acecho. Y luego, los susurros comenzaron de nuevo. No eran voces claras, pero podía escuchar el dolor en ellas, la desesperación. Pedían ayuda, rogaban por algo que no podíamos darles. Parecía que esas almas, las que habíamos visto desaparecer en un charco de sangre, estaban atrapadas entre este mundo y el otro, y nos estaban utilizando como su único vínculo. Finalmente, no aguanté más. Tiré el trapo al suelo y corrí. Jorge me siguió, sin decir una palabra. Nos alejamos de la camioneta lo más rápido que pudimos, pero incluso cuando llegamos a nuestras casas, el miedo no desapareció. No podía dejar de pensar en esas imágenes, en ese sonido. En lo que vi. Y, más que nada, en lo que no pude entender. Al día siguiente, intentamos explicar lo que había pasado, pero nadie nos creyó. Decían que estábamos cansados, que el estrés nos había jugado una mala pasada. Pero sé lo que vi. Y Jorge también lo sabía. Desde esa noche, algo cambió entre nosotros. Ya no éramos los mismos. La sombra de lo que habíamos presenciado nos siguió, como un espectro, acechando en cada rincón oscuro de nuestras vidas. Dejé el trabajo poco después. No podía seguir haciéndolo. Cada vez que veía una camioneta, recordaba ese rostro, esa sangre, ese sonido gutural que parecía provenir de las mismas entrañas del infierno. Jorge no tuvo tanta suerte. Él siguió, y poco tiempo después lo encontraron muerto en una de las camionetas. Nadie supo cómo pasó, pero yo lo sé. Fue eso, esa cosa que nos había estado siguiendo desde aquella noche. Ahora, cada vez que escucho el rugido de un motor, siento que algo me está buscando. Algo que no está vivo, pero tampoco muerto. Algo que quiere llevarme con él. Y cada vez que lo recuerdo, me tiembla el alma. La cueva. Siempre había escuchado rumores en el norte de Veracruz sobre ciertas células criminales que no solo se dedicaban al narcotráfico o al secuestro, sino que practicaban algo más oscuro. Nadie hablaba abiertamente de ello, pero las historias circulaban, escondidas entre susurros y miradas temerosas. Mi primo, Julián, era parte de uno de esos grupos. Sabía lo que hacía, aunque nunca hablábamos directamente de sus trabajos. A pesar de todo, siempre había tenido una relación cercana con él. Julián era esa clase de persona a la que te cuesta temerle porque creciste con él, pero siempre sabes que hay algo que no conoces realmente. Algo que mantienes a distancia, aunque esté justo frente a ti. Una noche, me llamó y me dijo que quería invitarme a una reunión. Me aclaró que no era cualquier reunión, sino algo importante para el grupo. Quizás fue mi juventud, la ignorancia, o simplemente el deseo de ver por fin lo que él hacía, lo que me llevó a aceptar sin pensarlo mucho. Estúpido. Esa es la única palabra que me viene a la mente cuando recuerdo mi respuesta. El viaje. La noche de la reunión me recogió en su camioneta, una de esas todoterreno que siempre llevan. Mientras nos adentrábamos por caminos cada vez más estrechos y oscuros, me di cuenta de que no tenía idea de dónde estábamos. Pasamos pequeñas comunidades, pero en cuanto dejamos la última luz de una casa detrás de nosotros, el paisaje se volvió una sombra impenetrable. Solo las luces de la camioneta cortaban el negro, iluminando por momentos los árboles y el polvo que levantábamos con las ruedas. No me atreví a preguntar nada durante el trayecto. El ambiente en la cabina era tenso, aunque Julián manejaba tranquilo, casi con una calma que me resultaba antinatural. Después de lo que parecieron horas, llegamos a una cueva. Afuera, había otros vehículos y algunos hombres que ya reconocía de otras ocasiones, tipos duros, implacables, rostros vacíos que nunca mostraban lo que realmente pensaban. Julián me miró antes de bajar del auto y me dijo, no preguntes nada. Solo sigue el juego. En ese momento, algo dentro de mí quiso salir corriendo, pero ya estaba demasiado metido como para hacerlo sin levantar sospechas. Me convencí a mí mismo de que solo sería una noche rara, pero nada que no pudiera manejar. El recho.
Entramos en la cueva y lo primero que me golpeó fue el olor. Un hedor agrio, metálico, mezclado con humo de incienso y algo que no pude identificar de inmediato. A medida que avanzábamos, la luz de las antorchas y velas comenzó a revelar el espacio. No era una cueva pequeña, sino una caverna enorme, con paredes húmedas y suelo de tierra apisonada. En el centro, había un círculo de piedras que habían sido colocadas con precisión. Las velas estaban dispuestas a su alrededor, lanzando sombras distorsionadas por todo el lugar. Varios hombres ya estaban ahí, algunos con los rostros cubiertos. A un lado, vi una mesa improvisada con armas, balas, y algo que me heló la sangre, una serie de cuchillos, más grandes de lo necesario para cualquier uso práctico. Sus hojas brillaban con un resplandor inquietante bajo la luz de las velas. Me estremecí, pero seguí adelante, repitiéndome que solo era una reunión. Julián me señaló un lugar al fondo, junto a otros hombres que parecían igual de incómodos que yo. Alguien comenzó a hablar en voz baja, pero no pude entender lo que decían. Las palabras parecían en otro idioma, algo gutural, que apenas sonaba humano. No fue hasta que sentí una mano en mi hombro que me di cuenta de lo que iba a pasar. «Cierra los ojos», me ordenaron. Lo hice, aunque cada fibra de mi ser me rogaba que no lo hiciera. Los cánticos comenzaron a intensificarse y pronto escuché disparos. Uno tras otro, secos y fuertes, rebotando en las paredes de la cueva. No sabía qué estaba pasando, pero en ese punto el miedo había tomado el control de mí. No podía moverme. Después de un tiempo que no supe medir, los disparos cesaron, pero los cánticos continuaron, más fuertes, más urgentes. Me obligaron a abrir los ojos. ¿Y lo que vi? Dios, lo que vi no debería existir. La figura en el centro. En el medio del círculo, los cuerpos de varias personas, todos cubiertos de sangre, estaban dispuestos de una manera imposible de describir. Sus extremidades formaban ángulos que no parecían naturales, y sus torsos, abiertos como si los hubieran diseccionado, mostraban órganos colocados en patrones que no entendía. El hedor de la muerte era insoportable, y sentí náuseas, pero me obligué a no vomitar. Lo peor de todo era la figura en el centro. Un hombre, o lo que quedaba de él. Parecía estar vivo, pero se retorcía de una manera antinatural, como si sus huesos se movieran bajo la piel, buscando escapar. Y entonces habló. Pero no era su voz. El sonido que salió de su boca era algo que jamás había escuchado en mi vida. Era profundo, grave, como si viniera de algún lugar muy lejano y oscuro. Las palabras, aunque en español, no parecían tener sentido. Lo que más me aterrorizó fue que cuando miré sus ojos, ya no parecían humanos. Eran pozos oscuros, como si algo más estuviera mirando desde dentro. Intenté apartar la mirada, pero estaba hipnotizado. Sentí que algo invisible me sostenía, me obligaba a ver lo que estaba frente a mí. Los otros hombres observaban en silencio, como si aquello fuera parte de su vida diaria, como si lo que estaba ocurriendo no rompiera todas las reglas de la realidad. El hombre en el centro del círculo dejó de retorcerse por un momento y de repente lanzó un grito. Un alarido que hizo eco por toda la cueva. Y luego, silencio. El regreso. Nunca me dijeron nada. No hubo explicaciones. Julián y yo volvimos a la camioneta y condujo de regreso sin decir una palabra. El viaje fue interminable. Yo miraba por la ventana, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Sentía el pulso de la sangre en mis oídos, el sonido del grito aún retumbando en mi cabeza. Llegamos a mi casa al amanecer. Julián simplemente me dejó en la puerta y se fue. No volví a hablar con él. Desapareció unos meses después, y nadie supo nunca qué pasó con él. Pero eso no es lo que más me afecta. Desde esa noche, algo cambió en mí. No puedo dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, veo esos cuerpos, esos ángulos imposibles, y escucho la voz de esa cosa, hablándome, llamándome. A veces, cuando despierto, siento que no estoy solo en mi habitación. Las sombras parecen moverse, y siempre me invade la sensación de que algo me observa desde la oscuridad. Lo peor es que siento que, eventualmente,
vendrán por mí. He intentado olvidar lo que vi, pero no puedo. Esa cosa, lo que sea que fuera, está ahí fuera. Y estoy seguro de que sabe quién soy. El norte de Veracruz esconde secretos que ningún hombre debería descubrir. Yo lo hice, y ahora pago el precio. Los que nunca se fueron. Tijuana, 2020. Las calles eran más oscuras ese año. La violencia no era algo nuevo, pero la brutalidad parecía haberse intensificado de una forma que pocos podían entender. En medio de esa tormenta de sangre y muerte, un hombre, llamémosle César, fue arrastrado a un mundo que ningún entrenamiento, por más cruel que fuera, lo había preparado para enfrentar. César había pasado los últimos años trabajando para una organización que controlaba el flujo de drogas y armas en la región. No era un hombre violento por naturaleza, pero la necesidad lo llevó a tomar decisiones que cambiaron el rumbo de su vida para siempre. Su trabajo, en apariencia sencillo, era vigilar un sótano, un lugar donde traían a los secuestrados. No participaba en las torturas, ni en las ejecuciones. Su deber era más administrativo, vigilar las cámaras, asegurarse de que nadie entrara o saliera sin autorización. Pero en esos días oscuros de 2020, las cosas comenzaron a cambiar. El sótano estaba en una casa vieja, oculta entre calles polvorientas de las afueras de la ciudad. Apenas iluminada por farolas que parpadeaban, el lugar ya tenía una atmósfera pesada, casi sofocante. César pasaba largas horas en la pequeña habitación de control, observando las pantallas en blanco y negro que mostraban cada rincón del sótano. El frío del lugar siempre se le metía en los huesos, aunque fuera pleno verano, y los crujidos de la madera vieja parecían, a veces, susurros que lo llamaban por su nombre. Durante semanas, todo transcurrió como era de esperarse. Los secuestrados entraban, pero no siempre salían. Algunos desaparecían de forma misteriosa, sin que él entendiera qué pasaba con ellos. Los jefes simplemente le decían que no preguntara, que esa era la manera en que funcionaban las cosas. Y así lo hacía, por miedo a acabar como uno de los tantos que se perdían en la oscuridad. Pero una noche, algo cambió. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando lo vio por primera vez. Estaba revisando las cámaras, como siempre, cuando notó un movimiento en una de las pantallas. Era una de las habitaciones vacías del sótano, un lugar donde nadie había sido llevado ese día. En el monitor, la figura borrosa de una mujer cruzaba la habitación, lenta, casi flotando. Su cuerpo era delgado, y su cabello largo le cubría el rostro. Pero lo que más le inquietó fue que esa mujer no estaba registrada como ninguna de las víctimas o secuestradas. De hecho, esa habitación debía estar vacía. Parpadeó, incrédulo, y volvió a revisar la pantalla. La figura había desaparecido. Inquieto, César decidió no decir nada. Tal vez su mente le estaba jugando una mala pasada. Después de todo, las noches de guardia a veces eran interminables y el insomnio podía nublar el juicio. Pero en los días siguientes, las apariciones comenzaron a volverse más frecuentes. Figuras que no pertenecían a nadie, que nunca habían sido llevadas ahí, cruzaban frente a las cámaras. Algunas parecían mujeres, otras hombres, pero todos compartían algo en común. Sus cuerpos se veían incompletos, rotos, como si el sufrimiento se hubiera grabado en su carne. Una madrugada, harto de no encontrar explicación, César se atrevió a preguntarle a uno de sus superiores, un hombre mayor que se hacía llamar el Lobo. Este lo miró con una mezcla de sorpresa y hastío, como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Esos son los desaparecidos», le dijo, su voz ronca. «No te preocupes por ellos. A veces regresan, pero no como los recuerdas. Solo asegúrate de que no te sigan». Las palabras del Lobo no hicieron más que empeorar la situación. Ahora, cada vez que veía una de esas figuras, sentía un frío inhumano recorrerle la espalda. ¿Qué quería decir con que no los recordabas? Las cámaras mostraban algo que no debía estar ahí, y el hecho de que los jefes no parecieran preocupados lo llenaba de un miedo que no sabía cómo manejar. Una noche, la situación escaló.
César estaba observando las cámaras como de costumbre cuando notó que en una de las celdas, donde tenían a un secuestrado que había llegado esa misma tarde, había una figura más. El hombre, un joven con la cara llena de moretones, dormía en el suelo. Pero lo que llamó su atención fue la figura a su lado, un hombre alto, delgado, con los ojos hundidos y una expresión de dolor grabada en el rostro. Era otro de los desaparecidos. La figura estaba arrodillada junto al secuestrado, observándolo como si lo estuviera estudiando. Luego, lentamente, se inclinó hacia él, como si fuera a susurrarle algo al oído. De repente, el secuestrado comenzó a agitarse, sus piernas y brazos sacudiéndose en convulsiones. César, con el corazón en la garganta, se levantó de la silla y corrió hacia la celda. Cuando llegó, el hombre ya estaba muerto. No había señales de violencia, pero su rostro estaba torcido en una mueca de puro terror. César revisó las cámaras de nuevo. La figura había desaparecido. A partir de ese momento, los desaparecidos comenzaron a aparecer con más frecuencia. Ya no solo en las cámaras, sino también fuera de ellas. César empezó a notar su presencia incluso en la casa donde dormía. Sombras que cruzaban las esquinas de su vista, murmullos que no podía comprender pero que sentía profundamente en su mente. Intentó ignorarlos, pero era inútil. No importaba a dónde fuera, siempre estaban ahí, acechándolo. Finalmente, decidió que ya no podía más. Le pidió a sus jefes que lo sacaran de ese trabajo, pero ellos se negaron. «Sabías a lo que te metías», le dijeron. «Este es el precio por estar aquí. No puedes irte, porque ellos no te dejarán ir». Desesperado, César intentó huir por su cuenta. Una madrugada, tomó lo poco que tenía y salió corriendo de la casa hacia la carretera más cercana. Pero mientras avanzaba, notó que las luces de los autos comenzaban a parpadear y el frío en el aire se volvió insoportable. Las sombras comenzaron a formarse a su alrededor, figuras oscuras que lo seguían de cerca, susurrando su nombre, recordándole lo que había visto. César corrió, pero nunca llegó a su destino. Fue encontrado días después, vagando por las calles de Tijuana, con la mirada perdida y balbuceando incoherencias sobre los que regresan. Nadie sabe exactamente qué fue lo que vio o qué fue lo que lo siguió, pero desde entonces, las historias sobre los desaparecidos han crecido. Dicen que hay lugares en esta ciudad donde las almas de los que nunca se encontraron siguen atrapadas, vagando, buscando justicia o venganza. Y si alguna vez llegas a esos lugares, asegúrate de no mirar demasiado tiempo a las sombras, porque podrías ver algo que nunca podrás olvidar. La sombra de los caídos. Trabajo para un cártel en Guadalajara desde hace 6 años. Los primeros años fueron fáciles, o al menos lo que podría llamarse fácil en este mundo. Dinero rápido, violencia constante. Las reglas estaban claras, y aunque no éramos invencibles, sentíamos que controlábamos todo. Matabas, sobrevivías y hacías lo necesario para mantener el poder. Me gustaba pensar que el peligro era calculado, que las balas y los enemigos visibles eran las únicas amenazas reales. Todo parecía bajo control hasta que comenzó a pasar lo imposible, algo que nos acechaba desde las sombras, literalmente. Era tarde cuando ocurrió por primera vez. Mi patrón, un hombre llamado el Güero, conocido por su sangre fría y la forma en que lidiaba con el trabajo sucio sin pestañear, empezó a comportarse de forma extraña. El hombre que solía pararse frente a los cadáveres como si fueran solo objetos, de repente, estaba nervioso, inquieto. Durante días, noté cómo su mirada se perdía en las esquinas de las habitaciones, como si viera algo que no estaba ahí. Al principio pensé que era paranoia, producto del estrés o del peso de los muertos que llevaba en la espalda. Pero cuando me llamó aparte una noche y me dijo que había algo que lo seguía, no supe qué pensar. «Hay una sombra», me susurró, mirando hacia el suelo. «No la ves de frente, pero está ahí. Me sigue, cabrón, me sigue a todos lados». Lo miré a los ojos buscando alguna señal de debilidad, alguna fisura en su fachada de hombre duro, pero lo que vi fue algo peor, miedo genuino. Algo que nunca había visto en el Güero. Traté de restarle importancia,
diciéndole que seguramente era el cansancio, pero él solo movió la cabeza, como si supiera algo que yo no podía entender. Los días pasaron y la situación empeoró. El güero ya no salía tanto, evitaba verse en los espejos o en cualquier superficie que pudiera reflejar algo. A veces, lo encontraba murmurando solo, como si hablara con alguien que no estaba ahí. Nadie más lo mencionaba, como si tuviéramos miedo de cuestionar la estabilidad de nuestro jefe, pero sabíamos que algo raro estaba pasando. Entonces, empezaron los muertos. Primero fue el Chivo, uno de los sicarios más leales del cártel. Lo encontramos en su casa, sentado en su silla favorita, con los ojos abiertos de par en par y el rostro congelado en una mueca de terror. No había señales de lucha ni de violencia. Parecía que el miedo mismo lo había matado. Nadie entendía qué había pasado, pero el güero no dejaba de repetir que la sombra lo había alcanzado. El Chivo también la vio, decía, con la voz quebrada. La sombra lo tomó. Después de él, cayeron dos más. Uno por uno, fueron encontrados muertos, todos con la misma expresión de pánico en sus rostros. Y todos ellos, los más cercanos al jefe, aquellos que más tiempo pasaban con él. Parecía como si esa cosa estuviera cazando a quienes estaban más cerca del güero, como si se alimentara de su círculo más íntimo. Y, lo peor, es que empecé a creerle. Aunque al principio pensé que todo era un maldito delirio, no pude evitar notar que algo no cuadraba. Yo mismo empecé a sentir la presencia. La primera vez que vi la sombra fue en un espejo. Estaba en mi cuarto, limpiando una pistola, cuando vi un movimiento rápido detrás de mí. Al principio pensé que era una alucinación, un efecto del cansancio o del estrés, pero al girar la cabeza no había nada. Sin embargo, el reflejo seguía ahí, distorsionado y oscuro. Fue como si una figura borrosa hubiera estado parada justo detrás de mí y desapareciera en el instante en que traté de enfocarla. Me quedé helado. Nunca había sentido un terror tan puro. Desde ese momento, la vi más y más seguido. En las ventanas del coche mientras manejaba de noche, en los espejos de los baños de los bares donde hacíamos los tratos, incluso en el vidrio de las botellas vacías que quedaban después de nuestras reuniones. Siempre estaba ahí, en el borde de mi visión, deslizándose lentamente, como si jugara conmigo. Cada vez que intentaba verla de frente, se desvanecía, pero sabía que estaba esperando. Sabía que tarde o temprano vendría por mí, igual que había venido por los otros. Me empecé a aislar. De alguna manera, creía que si me alejaba de todo y de todos, tal vez podría escapar. Dejé de salir con los otros, evitaba los trabajos que me asignaban y me encerraba en mi casa, donde cubrí todos los espejos con sábanas y bloqueé las ventanas. Pero no importaba lo que hiciera, la sombra seguía ahí. Podía sentirla, su presencia densa y pesada, como si el aire se volviera más espeso cuando estaba cerca. Sabía que no podía escapar. El güero no duró mucho más. Lo encontraron en su oficina, muerto como los demás. Su cuerpo estaba retorcido en el suelo, con los ojos abiertos y la boca deformada en un grito que nunca salió. Nadie se atrevió a decirlo, pero sabíamos que había sido la sombra. Después de su muerte, todo el cártel empezó a desmoronarse. Nadie confiaba en nadie. Los rumores de que algo sobrenatural nos estaba cazando corrieron como pólvora, y más de uno desapareció sin dejar rastro, tal vez escapando o tal vez atrapados por esa cosa que nos había marcado. Ahora, estoy solo. Apenas me atrevo a salir de mi casa, pero sé que no puedo esconderme para siempre. Cada noche, la siento más cerca. A veces escucho susurros, voces que no reconozco pero que parecen estar llamándome, y siempre veo esa figura oscura acechando en las sombras de mi habitación. No sé cuánto más puedo aguantar. El miedo me ha carcomido por dentro, y no tengo con quién hablarlo. Los pocos que quedamos del cártel prefieren no mencionar lo que está pasando, como si el silencio pudiera salvarlos. Hoy vi la sombra más cerca que nunca. Estaba justo detrás de mí, tan clara que por un segundo pensé que alguien real estaba en la habitación conmigo. Fue la primera vez que sentí que podía tocarla, que si me daba la vuelta, la vería de frente. Pero no lo hice. No me atreví. Porque sé lo que pasará cuando la vea.
Sé que cuando finalmente me enfrente a esa cosa, no habrá escapatoria. Será mi fin, igual que fue el fin de los demás. Ya no tengo mucho tiempo. Cada día la siento más cerca, cada noche se acerca más a mi cama, al borde de mis sueños. Siento su aliento frío en mi nuca cuando intento dormir, y sé que, en cualquier momento, me llevará también. Solo espero que, cuando lo haga rápido, porque el terror es lo único que queda en mí. Y no sé cuánto más podré soportar. Quizás sea esto lo que merezco. Quizá todos los muertos que dejé atrás, los que maté sin pestañear, ahora vienen por mí a través de esa sombra. Tal vez no es solo una maldición, sino el precio que tenemos que pagar por las vidas que arrebatamos. Solo sé una cosa, la sombra es real, y vendrá por todos nosotros, uno por uno.